Muy buenos días, queridos amigos y seguidores. Por fin ha llegado el día de un nuevo comienzo. Bienvenidos al curso de psicoanálisis online y gratuito Inhibición, Síntoma y Angustia. Un curso organizado por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y os voy a acompañar en este viaje hacia el conocimiento sobre nuestra mente, la mente humana y sus manifestaciones. Cómo la mente se manifiesta en determinados efectos en nuestra vida cotidiana y nuestra materialidad de cada día. Bienvenidos a todas, bienvenidos a todos, a los que vais a ver este curso, la emisión en directo del curso, y también a todos aquellos que vais a seguir en diferido este curso a través del canal de YouTube desde todas las partes del mundo. La dinámica del curso me gustaría que fuese que todos participéis, aunque también lo veáis en diferido. Entonces podéis dejar vuestros comentarios en YouTube para las personas que no pueden participar e intervenir en directo, y después en cada clase iremos respondiendo a esas preguntas que vosotros dejéis en el canal de YouTube. La idea es que todos podáis participar y todos podáis intervenir en esta fiesta del conocimiento, en esta fiesta del psicoanálisis, que son estos cursos gratuitos online para que lleguen a todo el mundo, porque la difusión del psicoanálisis debe ser gratuita. Entonces vamos a trabajar este texto de Sigmund Freud, este tema, inhibición, síntoma y angustia. Los materiales recomendados, materiales de estudio y de trabajo, vamos a manejar las obras completas de Sigmund Freud. En concreto vamos a empezar con este texto, inhibición, síntoma y angustia, y vamos a ir manejando diferentes textos que serán los que nos indique Freud. En el texto troncal, él después va haciendo mención a otra serie de textos y estudios que ha trabajado en otros años, en otros periodos de su obra, y nosotros vamos a seguir ese camino, con lo cual nos vamos a sorprender, y yo la primera, de seguir ese camino que nos vaya marcando el maestro Sigmund Freud. Para los que por primera vez os acercáis al psicoanálisis, que estoy segura que sois muchos, bueno, pues también recomendaros que en el canal de YouTube visitéis el canal. Hay un curso de introducción al psicoanálisis, hay un curso sobre la interpretación de los sueños. Podéis ir haciendo los cursos, hay otros sobre conceptos fundamentales del psicoanálisis. Entonces podéis ir vosotros a vuestro ritmo haciendo esos cursos y os va a ayudar mucho para entender y para, bueno, pues adquirir la dinámica de lectura o de participación de este curso que estamos haciendo. Para los que ya repetís, que ya venís haciendo otros cursos en este camino que iniciamos ya hace unos años de los cursos gratuitos y que seguís haciéndolos, pues bueno, bienvenidos, ya sabéis cómo funcionan las clases, y bueno, pues sentiros libres de participar, de intervenir y de crecer todo lo que queráis, porque se trata de que vayamos creciendo todos. Aquí tenemos a Daniel Casado, Arjona. Buenos días, Virginia, de nuevo siguiéndote. Buenos días, Daniel, un nuevo comienzo para todos. Paqui Robles, buenos días, Virginia, difundimos. Sí, por favor, difundamos, porque si somos más, podemos ser mejores, y además el psicoanálisis es un método, una herramienta, una terapia y un pensamiento novedoso que nos puede servir a todos aquellos que nos hemos decidido por vivir mejor nuestra vida, ¿no? Por ir construyendo un camino personal que incluye a otros, pero que es único y singular. También a todas aquellas personas que decidan y que deseen comenzar su psicoanálisis, pues por supuesto se pueden poner en contacto conmigo, que les ayudaré muy gustosamente a psicoanalizarse. María González, buenos días. Hola María, buenos días a todos.
Gracias por estar ahí. Pepe Quevedo, buenos días, saludos desde Mazatlán, México. Hola Pepe, buenos días. Ana Cebes, buenos días desde México. Hola Ana, buenos días. Mucha alegría y mucha emoción en este nuevo comienzo de temporada de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y de nuestros cursos gratuitos de difusión del psicoanálisis a través de internet, de las redes sociales, de YouTube. Así que os animo a todos a compartir con vuestros amigos y con vuestros seres queridos, personas a las que queráis que su vida les vaya mejor. Sandra Almeida, buenos días. Buenos días, Sandra. Hola a todos. Y vamos a ir comenzando. Bueno, recomendaros a todos la traducción de las obras completas de Sigmund Freud de Luis López Ballesteros y de Torres, que fue el traductor oficial, y además su traducción estuvo supervisada por el propio Freud. Podéis encontrar las obras completas en cualquier librería del mundo y también en internet. Iremos indicando los textos que vamos manejando a lo largo del curso, pero entonces iniciamos este trabajo con el texto troncal, el que nos va a conducir a lo largo de todo el curso, que es inhibición, síntoma y angustia. Y de ahí vamos a ir viendo hacia dónde nos lleva el estudio de la obra de Freud. Jorge Víctor Rivero, buenos días desde Jujuy, Argentina. Buenos días, Jorge. Qué alegría que estés ahí. Bueno, damos por inaugurado entonces este curso que nos llevará hasta el 8 de diciembre en esta compañía grata, en este grupo que se está construyendo, que se empieza a construir y que espero que sea muy productivo y que tenga muchos resultados a nivel personal de cada uno de vosotros, y también como grupo seguramente que nos vamos a sorprender muchísimo, todos, yo la primera. Alan Garcias, buenas madrugadas desde México. Hola Alan. Jeffrey Herrera también saluda. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, entonces entramos con un tema que no es un tema introductorio, no es un tema inicial del psicoanálisis, por lo tanto ya sabemos, ya manejamos algunos conceptos, ya manejamos algunos conocimientos sobre el psicoanálisis con los cursos que hemos hecho previamente. Este curso viene a ser como un anudamiento también de otros cursos que vais a encontrar en el canal de YouTube, como por ejemplo los cursos sobre la histeria, el TOC, la depresión, la paranoia. Todos estos son cursos que podéis encontrar en el canal de YouTube, y que este texto que vamos a trabajar es como un anudamiento, y vamos a ver por qué, ¿no? Porque maneja conceptos y conocimientos que ya hemos ido adquiriendo. Aún así, si las personas que recién os incorporáis tenéis dudas de algún concepto, por favor, preguntarlo, plantearlo, que nos va a venir muy bien a todos recordar algunos temas de clases anteriores. No hay ningún problema, no tenemos prisa. Vamos a ir tranquilamente disfrutando y saboreando cada uno de los conceptos, cada una de las frases y cada una de las ideas que nos transmite Sigmund Freud y que nos transmite Menasa y el Grupo Cero con el estudio de este libro. Melina, bueno, Rox, Barrio Nuevo, desde Neuquén, Argentina, buenos días a todos. Hola Rox. Y Melina Bernet Comp. Hola Melina, buenos días. Virginia desde Israel, buenos días, qué alegría que estés de nuevo con todos nosotros. Bueno, entonces cuando hablamos de un fenómeno patológico, que nosotros sabemos ya que los productos del inconsciente, el inconsciente tiene productos, digamos, patológicos y otros productos que son normales, o que serían el primer eslabón de una cadena que nos llevaría hasta lo patológico. Véase, los sueños, los lapsus, también son productos del inconsciente, pero que como son producciones del inconsciente que todos nosotros tenemos, todos nosotros soñamos, ¿no? Todos nosotros cometemos lapsus, bueno, no lo consideramos patológico, pero sería el primer paso, el primer eslabón en una cadena que sí que nos podría llevar hasta productos psicopatológicos. Esto quiere decir que los mecanismos que producen un sueño son los mismos mecanismos que producen un síntoma, y son inconscientes. Inconscientes quiere decir no que el sujeto no se dé cuenta de ellos,
El sujeto se da cuenta de ello, pero lo que pasa es que no puede controlarlo, escapa totalmente a su manejo o a su control desde la conciencia. Por eso el psicoanálisis lo que nos permite es ampliar nuestro poder mental, nuestra capacidad de conocimiento de la parte inconsciente de nuestra personalidad y también de transformación o de crecimiento para uno poder conocerse mejor y también gestionar de otra manera esa parte inconsciente para vivir mejor, ¿verdad? Marta Villaseñor, hola desde Tijuana, México. Hola Marta, buenos días, buenas madrugadas para México. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Entonces, en la clínica, cuando nosotros estamos en la clínica atendiendo pacientes, ¿no?, comprobamos que nos encontramos con diferentes productos psicopatológicos, ¿vale? Que nosotros sabemos que se han producido porque detrás ha habido un trabajo inconsciente, pero lo que nos llega a la consulta es la manifestación, es el escaparate, es lo que se ve, es lo aparente. Después vamos a tener que realizar todo el trabajo de psicoanálisis para ver cómo se ha producido eso y para poder transformarlo, cambiarlo, ¿no? Para esto vamos a aplicar el método y la técnica psicoanalíticos, ¿no?, como bien nos ha formado en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero o como nos forma la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y si alguno todavía no está en formación y quiere hacer una formación formal para transformarse, para producirse como psicoanalista, pues la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero tiene abiertas las puertas a la matriculación de nuevos alumnos. Bueno, entonces esos productos psicopatológicos que encontramos en la clínica los podemos llamar o los solemos llamar síntomas o inhibiciones. Síntomas o inhibiciones. Bueno, muchos de ustedes, perdónenme el atrevimiento, pero seguramente que padecerán de síntomas, inhibiciones o angustia, ¿no? Entonces, bueno, sabemos de qué estamos hablando a grandes rasgos, aunque ahora vamos a ir especificando y vamos a ir entrando en conceptualizar estas cuestiones. Héctor Bejarano, hola de Morelia, Michoacán, México. Hola Héctor, muchas gracias por estar aquí. Bueno, agradezco a las personas que estáis en el otro continente, en América y en otros países del mundo, porque los horarios son muy diferentes y que estéis presentes da mucha fuerza y mucha energía al curso. Y por supuesto a todos los demás también, a vosotros, a todos los alumnos que estáis estudiando desde aquí también, desde España. Bueno, entonces vamos a intentar explicar y diferenciar con precisión qué es un síntoma y qué es una inhibición, ¿no? En este curso lo vamos a poder diferenciar, vamos a poder aprender esas cuestiones para tener más claro también a lo que nos enfrentamos, lo que escuchamos en la clínica. María González, qué maravilla, gente de tantos sitios, un gusto. Efectivamente, María, es una gran alegría. En la clínica encontramos casos, se pueden encontrar casos en los que no se encuentran síntomas, sin embargo observamos en los pacientes muchas inhibiciones. Inhibiciones para la vida, para las actividades más habituales, ¿no?, o las más habituales para esa persona, y pueden no presentar ningún síntoma, pero sí gran cantidad de estas inhibiciones. ¿Qué es una inhibición? Pues una inhibición, la inhibición siempre está en relación con una función, ¿no? Es decir, una función que se tendría que llevar a cabo con normalidad en la persona aparece inhibida, es decir, no se desarrolla con normalidad o no se desarrolla, no se produce esa función. Y eso no es necesariamente algo patológico. Ya sabemos que en psicoanálisis la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Entonces vamos a ver en qué medida esa cantidad de inhibición lleva a que eso sea una cuestión patológica o se trate de una cuestión dentro de la normalidad. Entonces vamos a llamar inhibición a una
restricción normal de una función, a una restricción de una función normal. ¿Vale? ¿Qué es una función? Bueno, una función es una actividad particular que realiza una persona dentro de un sistema determinado de elementos, personas, relaciones, con un fin determinado. Por ejemplo, en una empresa, ¿no? Una persona realiza una función. Y, bueno, podemos encontrar una frase, no tiene muy claro cuáles son sus funciones, o tiene clarísimo cuál es su función, ¿no? Esa actividad que uno realiza dentro de ese sistema de relaciones, de personas, de instrumentos, de materiales, ¿no? Dentro de ese sistema con un fin determinado es una función. Pero también en el sujeto psíquico y orgánico existen funciones básicas y fundamentales que pueden verse afectadas por inhibiciones. Por ejemplo, las funciones de determinados órganos del cuerpo humano, ¿no? O aparatos de un organismo, del ser humano, del sujeto psíquico. Por ejemplo, los tejidos, los órganos, los aparatos, ¿no? Y los sistemas se coordinan entre sí para realizar todas las funciones inherentes al ser vivo. La función nutricia, la función reproductora, ¿no? La función locomotora, ¿vale? Es decir, trabajan los órganos y los sistemas trabajan en coordinación para cumplir con determinadas funciones vitales y básicas del ser humano. Elena Madalina, buenos días, Elena, bienvenida. ¿Vale? Entonces nos queda claro lo que es una función en un sistema, tal como una empresa, por ejemplo, o una función en nuestro cuerpo, en nuestro aparato, aparatos propios del sistema vital. Entonces, una inhibición, decíamos, puede ser patológica o no, pero un síntoma siempre va a ser algo patológico. También una inhibición puede convertirse en un síntoma, puede ser un síntoma en la medida que es patológica, ¿no? O que se crea una nueva función. Entonces vamos a hablar de inhibición cuando simplemente una función aparece restringida, aparece limitada, se ha disminuido, y vamos a hablar de síntoma cuando se ha dado una modificación extraordinaria de esa función o cuando se ha producido una función nueva, ¿no? Ese sistema vivo ha producido una nueva función patológica y eso sería un síntoma. Después vamos a ejemplificar todo esto. Porque vamos a ver a continuación cómo se manifiesta la perturbación de las diferentes funciones del yo. Recordamos aquí, para hacer un inciso, cómo el aparato psíquico aparece dividido en la segunda tópica freudiana, aparece complejizado en esa estructura, en esa tópica del aparato psíquico que es yo, ello, superyo, ¿no? Donde el ello sería el caldero de las pulsiones y en el ello está el inconsciente reprimido. El yo vendría a ser ese árbitro, ese mediador entre los impulsos instintivos del ello y la realidad y las exigencias de la realidad. Y por otra parte también está el superyo que es la instancia moral del aparato psíquico, es el heredero del complejo de Edipo, es esa introyección de las figuras parentales, ¿no? Entonces el yo, con todas sus funciones, va a ser ese resultado de esa intermediación entre todos los sistemas o instancias del aparato psíquico para que bueno, pues el sujeto no se meta en problemas, pueda vivir su vida con cierta seguridad en sí mismo y también seguridad de evitar determinados peligros, tanto exteriores como interiores procedentes de la vida pulsional. Aunque ya sabemos que la vida pulsional no se puede huir de ella como si podemos huir de un peligro exterior, porque nuestra vida pulsional
hace un esfuerzo, una pulsión, que esa es la pulsión, por expresarse, busca expresarse, ¿no? En los deseos procedentes del inconsciente. Entonces va a ser más complejo escaparse de uno mismo. De ahí que el psicoanálisis va a ayudarte a entender y a poder gestionar de otra manera esa relación con lo inconsciente. Hola Nancy, buenos días, bienvenida. Bien, entonces vamos a ver cómo se pueden manifestar esas perturbaciones del yo en las diferentes enfermedades neuróticas. Vamos a ir viendo y trabajando con la neurosis obsesiva, con casos de histeria, ¿no? Y otras, ¿no? Paranoia. Vamos a ir trabajando para ver cómo se manifiesta la perturbación de las funciones en cada una de esas estructuras clínicas psicopatológicas. Vamos a realizar un estudio comparativo y para hacerlo vamos a tomar varias funciones que son funciones vitales que en todos los seres humanos se tendrían que poder realizar sin ningún problema, ¿no? Pero ya sabemos que el aparato psíquico es lo que está obstaculizando. Es decir, el sujeto humano como especie está preparado para alimentarse, ¿no? Como los animales, comer, reproducirse, caminar, trabajar, pero hay veces que estas funciones están afectadas, están inhibidas o están completamente estropeadas, ¿no? Eso es por intervención de lo psíquico. El aparato psíquico es capaz de intervenir, de obstaculizar, ¿no? Somos nosotros los que intervenimos y obstaculizamos las funciones naturales para las que estamos determinados y que los animales, por ejemplo, no tienen tanta problemática. ¿Por qué? Porque no hablan. Los animales no hablan, pero los seres humanos hablamos. Y eso nos genera muchos inconvenientes. Es la principal enfermedad del ser humano, que habla, ¿no? Pero también es la que nos da esa sutileza de nuestro aparato psíquico. Entonces, vamos a estudiar 4 funciones para hacer este estudio comparativo en la clase de hoy. La función sexual, la nutrición, la locomoción y el trabajo profesional. Vamos a empezar por la función sexual. La función sexual es esta, ¿no? Encaminada entonces a, digamos, la reproducción, como animales que somos, ¿no? Pero obviamente sabemos que en el ser humano lo sexual es mucho más amplio que lo genital. Hay un estudio, tenéis también en el canal de YouTube un curso sobre sexualidad donde explicamos todo esto con mucho detalle para aquel que lo quiera realizar, ¿no? Entonces, la función sexual, que sería un proceso, está sometida o puede estar sometida a muchas perturbaciones. Y la mayoría de las perturbaciones a las que se ve sometida la función sexual son inhibiciones. A estas inhibiciones de la función sexual las solemos denominar con el concepto o nombre de impotencia psíquica, cuando la función sexual o algún paso o punto del proceso sexual está inhibido, ¿no? Lo llamamos impotencia psíquica. La realización de la función sexual normal entonces supone un proceso con un curso previo complicado y se pueden producir perturbaciones en cualquier punto de ese curso o proceso de la función sexual. En el caso del hombre, las principales perturbaciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles se han observado? Bueno, la primera de ellas es la desviación de la libido al principio del proceso, lo que llamaríamos displacer psíquico. Es decir, comienza la relación sexual, pero siente displacer
no le gusta, y entonces lo que hace es retira la libido, para recordar a todos, es la energía psíquica, la energía sexual, es la energía con la que rodeamos a todos los objetos que nos interesan, porque si no ni nos fijaríamos en ellos, ¿no? Es nuestra energía vital, la libido, ¿no? Bueno, pues entonces estos hombres que tienen inhibiciones en este primer punto del curso sexual, lo que sienten es displacer y retiran la libido del acto sexual, ¿vale? Esa sería la primera inhibición o afectación, perturbación del curso sexual. La segunda, la falta de preparación física indispensable para realizar el acto sexual, lo que sería la falta de erección, ¿no? Sería un pasito más en el curso del acto sexual, ¿vale? Sí, le gusta, quiere, se implica, pero no puede porque falta erección, no puede realizar el acto. Tercera perturbación es la abreviación del acto sexual, o lo que también llamaríamos eyaculación precoz, ¿no? Que esto también puede ser considerado no una inhibición, sino un síntoma positivo, ¿no? Un síntoma que está presente, la eyaculación precoz. Antes de lo que sería el curso natural, ¿no? Él eyacula, abrevia el acto sexual. La cuarta disfunción o perturbación de la función sexual sería la interrupción del acto sexual antes de su desenlace natural, ¿no? Sería la falta de eyaculación, ¿no? No puede, no llega a eyacular. Entonces interrumpe el acto sexual antes de que se produzca el desenlace natural del acto. Y la quinta perturbación de este curso o proceso de la función sexual sería la falta de efecto psíquico, es decir, la falta de sensación de placer con el orgasmo. Eyacula, pero no siente placer al eyacular. Buenos días, Manuel, bienvenido. Y Alan dice, ¿podrías repetir nuevamente, doctora, por favor? Sí, voy a repetir. Pero piensen ustedes en el curso del acto sexual. El acto sexual, ¿no? Antes de llegar a lo genital, ¿no? A la penetración, pues hay una excitación previa, ¿no? Que si besos, que si tocamientos, que si miradas, ¿no? Entonces, desde ahí hasta la eyaculación y el orgasmo hay un curso, hay un proceso que sería toda la función sexual que puede verse afectado en diferentes puntos de ese curso o proceso, ¿vale? Entonces, repito, las diferentes inhibiciones o perturbaciones que se pueden producir en ese proceso. Primero, la desviación de la libido, es decir, es que ni comienza a realizar el curso, no da salida, digamos, a ese curso o proceso porque siente displacer psíquico. Entonces retira la libido del acto sexual. Ese sería el primero. Ni se inicia siquiera. El segundo sería la falta de preparación indispensable. Sí, inicia el acto, pero no tiene erección. No puede continuar con el acto sexual. El tercero sería la abreviación del acto sexual. Inicia, tiene erección, pero eyacula precozmente. Entonces se interrumpe el acto sexual antes de tiempo, antes de llegar a lo que sería el desenlace natural. Eyacula precozmente. La cuarta sería también la interrupción del acto sexual antes de su desenlace natural, es decir, la falta de eyaculación. Realiza el acto sexual, pero no se llega a la eyaculación, ¿no? Entonces la función sexual ahí queda perturbada también, la función sexual encaminada a la reproducción, ¿no? Si no hay eyaculación. Y la quinta sería la falta del efecto psíquico, la falta de placer con el orgasmo. Llega a eyacular, pero no siente satisfacción, no siente placer, ¿vale? Todos esos son entonces perturbaciones que pueden afectar a la función sexual en el caso del hombre. Además de estas 5 que hemos mencionado, se pueden dar otras perturbaciones que se producen cuando
esa función, la función sexual en esa persona está determinada por ciertas condiciones perversas o fetichistas, ¿vale? También la función sexual puede estar afectada porque para la persona lo sexual está sobredeterminado por una posición perversa, ¿no? O por una posición fetichista. La perversión ya sabéis que es, bueno, pues también la alteración de la función sexual en alguno de sus puntos y una regresión, digamos, a un punto previo de la excitación, y entonces el perverso se queda ahí, solamente siente placer pues con la mirando, ¿no? El voyeurista o el exhibicionista exhibiendo, o con el tocamiento, o con los animales, o con el fetiche, el zapato de tacón, la braguita roja. Es decir, ya la perturbación sexual está afectada por la perversión, ¿no? La función. Cuando hacemos un análisis de cómo esta función sexual está afectada, enseguida nos damos cuenta que hay una relación entre la perturbación de la función y la angustia. Aquí empiezan, hola Wolfgram, buenos días, bienvenido. Es decir, aquí ya aparece el tercer término que da título a este curso, ¿no? Estamos hablando de inhibición, síntoma, y aquí aparece la angustia, ¿no? Vemos que la alteración de la función sexual tiene mucho que ver con la angustia que siente ese sujeto o paciente. Algunas inhibiciones de la función se producen porque la persona, si continúa con esa función, con ese proceso, va a sentir angustia. Entonces, para no sentir angustia, inhibe la función. Renuncia a la función. En la mujer, por ejemplo, es muy frecuente el miedo angustioso directo a la función sexual o al acto sexual. Esta es una angustia que está subordinada a la estructura de la histeria. La histeria, bueno, pues suele caracterizarse por una angustia frente a lo sexual, ¿no? Como un síntoma defensivo aparecen en la histeria, por ejemplo, la repugnancia, el asco. ¡Ay, no, qué asco me da! ¿No? Ese es un síntoma muy típico de la histeria, es un indicador de histeria, ¿no? El asco. Y en el caso de la histeria, esa repugnancia se produce como una reacción posterior a un acto sexual pasivamente soportado, ¿no? Generalmente en la infancia, ¿no? La histeria, el origen de la histeria, las causas se encuentran en la infancia del sujeto, aunque la padezca en la edad adulta, ¿no? En la infancia que esa persona lleva consigo. No sabemos si es lo que pasó realmente en su infancia o no, pero lo recuerda así, lo habla así en su psicoanálisis, lo trae a su sesión, ¿no? Entonces, para el psicoanálisis no importa lo que pasó, sino lo que la persona dice que pasó. Es un nuevo nivel de objetividad, porque eso es lo que le está afectando, lo que dice que le pasó, ¿no? Entonces, la histeria siempre tiene que ver, o tiene sus orígenes en determinados acontecimientos infantiles, recuerdo, en la infancia del sujeto, y en concreto ese síntoma de asco o repugnancia frente a lo sexual, pues surge como reacción posterior a una experiencia, a un acto sexual pasivamente soportado. Que después, en la edad adulta, cada vez que se presenta la idea o el recuerdo de ese acto sexual, la persona, el paciente, la sujeto o el sujeto, que también hay hombres histéricos, pues siente repugnancia. Eso con respecto a la histeria. También muchos síntomas obsesivos de la neurosis obsesiva son prevenciones y aseguramientos contra experiencias sexuales. La neurosis obsesiva, recordemos, también tiene su origen en la sexualidad infantil del sujeto. Y muchos de los síntomas obsesivos de aseguramiento, ¿no? Mirarse apagado 5 o 6 veces o 1000
la luz o si ha cerrado la llave del gas, hacer ese tipo de comprobaciones, repeticiones, prevenciones, tienen un carácter fóbico, ¿no? Realmente. También son en muchos casos para evitar el desarrollo de angustia, ¿vale? Y eso les lleva a inhibir, a interrumpir determinadas funciones importantes para su vida cotidiana. En la neurosis obsesiva se emplean varios procedimientos para interrumpir o para perturbar la función sexual. ¿Cuáles son esos procedimientos que utiliza la neurosis obsesiva para interrumpir la función sexual? El primero de ellos es la simple desviación de la libido, ¿no? Es decir, quita la energía sexual totalmente del acto sexual, de la función sexual. Ni se implica, ¿no? Ni se siente atraído, ¿no? Su libido está en otra, no está en la función sexual. Eso sería lo que llamamos una inhibición pura. Pero también puede ser que el ejercicio normal de la función esté alterado, ¿no? Es decir, como le produce angustia, no lo hace bien. Empieza con la función, pero siente tal angustia, tal malestar, que lo hace raro, ¿vale? Tercero, la función se puede estorbar por condiciones ligadas a la función o puede ser modificada por derivarla a otros fines, como sucede, por ejemplo, en la perversión. Ya no está encaminada a el fin sexual, sino a otros fines, y entonces también quedaría afectada. La prevención de la función por medio de aseguramientos, ¿no? La pareja le está esperando, pero él se pasa 3 horas comprobando que ha dejado bien cerrada la llave del gas. Bueno, pues es un aseguramiento que está impidiendo la función sexual. Después, la interrupción de la función por desarrollo de angustia. También puede ser que inicie el acto sexual, pero como siente angustia y ha sido incapaz de evitar ese desarrollo de angustia, lo interrumpe, para. Y muy común también en el obsesivo es realizar la función y una vez terminado de realizar la función, realizar actos como para deshacer lo hecho, ¿no? En el obsesivo esto es muy, muy habitual. Hace un acto, ¿no? Realiza el trabajo que le han dicho que tiene que hacer y luego piensa que lo ha hecho todo mal y entonces emprende de nuevo una acción, una tarea para borrar lo realizado, para deshacer lo hecho. Y así al obsesivo se le va el tiempo de la vida, ¿no? Haciendo y deshaciendo, haciendo y deshaciendo. Bueno, esto con respecto a la función sexual. Pero hemos dicho que vamos a hablar de otras funciones más para ejemplificar esto de la perturbación o la inhibición. Vamos a pasar ahora a hablar de la nutrición, otra función básica en el ser humano. La alimentación, la nutrición. Más básico que eso, nada, ¿no? Es necesario para vivir y sin embargo vemos cómo hay pacientes, cómo hay sujetos, cómo hay personas que tienen afectada la nutrición, que no comen o que comen en exceso o que comen y vomitan, ¿no? Entonces, las perturbaciones de la nutrición, ¿cuáles son? La más frecuente es la repugnancia a la comida. La repugnancia a la comida por retirada de la libido. Lo mismo, ha retirado todo su interés de la comida. Esto, por ejemplo, es muy habitual en la depresión o en la melancolía. Realmente, si estudiamos a la persona en su psicoanálisis, vemos que no solamente ha retirado la libido de la comida, sino que ha retirado su libido, su energía de muchas otras actividades que antes realizaba y ahora no puede porque su energía psíquica está en otro lugar. Entonces, una es la repugnancia por la retirada de la libido de la comida, entonces no puede comer. También es habitual un incremento del apetito. En la obesidad, por ejemplo, lo que sucede es
también está perturbada la función nutricia, ¿no? Hay una dificultad para puntuar, para poner límites a la ingesta de alimentos. La obesidad también se trata y se cura con psicoanálisis, por supuesto, porque es la manera en la que esa persona se relaciona con los alimentos, ¿no? Es su sexualidad, todo oralidad. La compulsión a comer, esos ataques de bulimia, ataques compulsivos de ingestión de alimentos, suele tener que ver con un miedo inconsciente a morir de hambre. Esto ya se ha observado en muchos casos de estudio y se ha teorizado mucho sobre este tema, ¿no? El miedo a morir de hambre inconsciente lleva a una compulsión a comer, a una compulsión a la ingesta de alimentos. Otra perturbación de la nutrición es el vómito, ¿no? Como síntoma. Por ejemplo, es un síntoma histérico muy habitual, ¿no? Sería una defensa histérica contra la ingestión de alimentos, vomitar. Y después, la negativa a comer por angustia es muy propia de los estados psicóticos. El delirio de envenenamiento. La persona no come, siente angustia y no come porque inconscientemente hay un delirio de que va a ser envenenado. Se come. Alan Garfias pregunta: doctora, ¿existe la posibilidad de que el paciente con repulsión histérica de carácter evitativo, al estar haciendo la catarsis en terapia o un suceso onírico, pueda velar el recuerdo, con una persona incorrecta? Es decir, confunda a la persona con la que tuvo el encuentro pasivo. Sí. Claro. Sí, porque eso es muy habitual, es un desplazamiento, ¿no? Pero además piensen ustedes que los recuerdos que nosotros tenemos en la edad adulta son recuerdos encubridores, ¿no? Ya se ha producido un trabajo psíquico inconsciente para velar, de alguna manera, para tapar, para esconder, para disfrazar lo verdaderamente traumático, por decirlo entre comillas, ¿no? Que es el complejo de Edipo. Nosotros ya sabemos que cuando hablamos de trauma, o sea, la teoría del trauma se desechó cuando Freud escribió la interpretación de los sueños, ¿no? Donde nos habla del complejo de Edipo. Nos dice que lo verdaderamente traumático para el ser humano fue la adquisición del lenguaje, fue ese paso por esa máquina, que es el complejo de Edipo, que nos lleva de ser animalitos, cachorros de la especie, a ser seres humanos, hablantes, sociales, con lenguaje, ¿no? Entonces todos hemos pasado por esas posiciones pasivas y activas frente a lo sexual. Pero la posición histérica se caracteriza precisamente por esa detención en esa experiencia pasiva frente a lo sexual, esa incapacidad de elaborar, esa represión que hubo frente a ese acontecimiento que es fundante del aparato psíquico. Entonces ya a partir de ahí está todo velado, todo transformado, todo disfrazado para que el sujeto, para que la conciencia no se entere de nada, ¿no? Todo nuestro aparato psíquico está estructurado para que la conciencia no sepa nada de los deseos inconscientes. Entonces sí, es muy probable que haya habido una transformación, ¿no? En el sueño que nosotros recordamos ya está todo disfrazado, está todo transformado, aparecen otras personas diferentes a las de nuestros deseos inconscientes. Y va a ser el proceso de psicoanálisis del sueño, o el psicoanálisis del paciente, ¿no? Mejor dicho, va a ser el que nos permita llegar a la verdad inconsciente del sujeto, a la verdad que está produciendo los síntomas, a la verdad que está produciendo las inhibiciones. Porque los síntomas y las inhibiciones al final son formas de resolver algo, de resolver un conflicto psíquico, ¿no?
pero costosas a largo plazo, porque aunque te permita resolver inicialmente esa cuestión que te produce angustia, que te genera conflicto, a largo plazo te está produciendo inhibiciones en la función sexual, en la función alimenticia, en el trabajo, ¿no? En la función locomotora y en otras muchas funciones de un ser humano, de un ser vivo, que cuando está sano, que cuando está en análisis, está en su puesta a punto, digamos, no tienen por qué estar inhibidas o interrumpidas esas funciones. Precisamente ese es el carácter de la eficacia del psicoanálisis, que te permite, te pone a punto para que tus funciones estén activas, ¿no? Funcione bien todo el aparato, todo el ser humano, ¿no? En toda su potencialidad y en toda su complejidad, ¿no? Benassa siempre nos dice, el inconsciente es como un segundo cerebro. Cuando uno empieza a analizarse, ese segundo cerebro se despierta. Entonces tu potencia, tu capacidad, tu poder mental aumenta, ¿no? Exponencialmente. Pero sí, a lo que preguntabas, sí, en efecto. Pepe Quevedo, también puede ser un proceso transferencial. Por supuesto, claro, también eso es lo que sucede en el análisis. En el análisis, para que haya psicoanálisis, para poder hablar de psicoanálisis, se ha tenido que inaugurar o producir entre el paciente y el psicoanalista lo que se llama la transferencia, ¿no? Que siempre es algo del paciente con el analista. El analista no está en transferencia con el paciente, el analista está en transferencia con la escuela en la que estudia, con su psicoanalista, con los textos de Sigmund Freud, ¿no? Digamos que es un proceso ascendente. El paciente está en transferencia con el analista y el analista con los textos, con la escuela, con su psicoanalista, con sus supervisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es la transferencia? La transferencia es que el paciente va a poner en esa relación con el analista pues toda una serie de sentimientos, de afectos, de recuerdos que no tienen que ver con el analista, sino que tienen que ver con la vida del paciente, con la relación que él tenía con su padre, con su madre, con su profesor de la escuela, con el cura de la iglesia, sobre todo con esas primeras figuras, ¿no? Que fueron tan importantes en la vida de un sujeto, que marcaron desde esos primeros tiempos de su vida, pues ya dejaron una huella, ¿no? Imprimieron en ese aparato psíquico pues tendencias de formas de amar, formas de odiar, formas de relacionarse con los otros, formas de desear, ¿no? Entonces eso es lo que va a poner de manifiesto en la relación analítica el paciente. Cosa que para el psicoanalista es una maravilla, o digamos, para el proceso analítico es una maravilla, porque eso le permite al psicoanalista observar en acto esas cosas que el paciente no puede decir, no le puede poner palabras, porque son inconscientes, pero sin embargo las actúa, las hace. Y ahí, entonces es cuando se puede producir la interpretación en transferencia, ¿no? No se interpreta la transferencia, sino que la interpretación se produce en transferencia. Tiene que estar ese campo de fuerzas construido para poder interpretar y para que la interpretación tenga efecto en el psicoanalizando. Así que muy bien, Pepe. Efectivamente, ahí también hay un desplazamiento. Era con su papá, ¿no? O era con el general al que tenía miedo el paciente, era el general. Sin embargo, como Freud fumaba, ¿no? Igual que el general, pues entonces transfiere a la figura de Freud ese temor, a la figura de su psicoanalista, y entonces ahí le puede interpretar, ¿no? No soy tan malo como aquel general, ¿no? Pero se ha transferido. Eso es lo que se llama un desplazamiento en la relación analítica. Desplazamiento puede ser transferencial, en la transferencia, o también desplazamiento intrapsíquico. Es uno de los operadores del inconsciente. Luz de la Paz, hola, saludos y gracias de Inma, de Costa Rica. Gusto de escucharte. Gracias, muchas gracias. Un gusto de escucharte también a ti. Bueno, que el ser humano, entonces, vemos lo que perturba al ser humano su vida, realmente es su psiquismo, su sexualidad, ¿no? Es la manera en que se relaciona con el lenguaje. Esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, hemos visto entonces también la función nutricia.
Vamos a ver ahora la locomoción, ¿no? La capacidad para caminar, para moverse. Bueno, en todo el mundo se supone que todo el mundo tiene que poder caminar y moverse correctamente, ¿vale? Pero sin embargo, en algunos estados neuróticos vemos que la locomoción está afectada, está inhibida. Por ejemplo, por repugnancia a andar o por debilidad de las extremidades. La histeria, por ejemplo, se sirve de parálisis motoras. Es muy habitual, ¿no?, que en la histeria se den parálisis del aparato locomotor o que cree una inhibición especial de la función locomotora, ¿no? Determinados tics, determinadas abasias también son comunes en la histeria, crean una nueva función, un síntoma sería ya en ese caso, ¿no? La histeria, recordemos que es algo, una cuestión psíquica que no se ha podido elaborar por vía psíquica, ¿no? No lo ha tolerado esa persona pensar en eso, no ha podido hablar de ello, no ha reaccionado ante ello, es decir, lo ha reprimido y esta cuestión, esta energía psíquica toma la vía de la inervación somática. Y entonces se le paraliza un brazo, se le paraliza una pierna, aparece un tic, aparece una alucinación olfativa, etcétera. Son muchos los síntomas que pueden aparecer en la histeria, pero las parálisis motoras son muy habituales. Por eso hay parálisis que se curan en psicoanálisis, porque no son parálisis orgánicas, no está afectado, no está roto, no hay una lesión medular, una lesión vertebral o muscular, no, está afectada la función de locomoción, ¿vale? Y eso se cura con el psicoanálisis. También puede estar afectada la locomoción en la fobia, por ejemplo, en algunas fobias, ¿no? Cuando hay ciertas condiciones que no se cumplen, por ejemplo, no puede cruzar la plaza si va solo, tiene que ir acompañado por una persona conocida, ¿no? Entonces se paraliza, se queda parado, no puede cruzar la plaza, ¿no? O la agorafobia, no puede salir de casa, no puede caminar, si sale a la calle se queda paralizado, ¿no? Afectación también de la función locomotora en algunas fobias, cuando no se cumplen determinadas condiciones. O cuando ve un perro, se queda paralizado, ¿no? Muy bien, entonces vemos también cómo la locomoción puede estar afectada por inhibiciones y por síntomas. Y por último vamos a hablar de la capacidad de trabajo. Bueno, esta es una de las funciones que más habitualmente está afectada en neuróticos o en más o menos neuróticos, porque es una cuestión de cantidad, pero la capacidad de trabajo es una de las que se suele afectar más habitualmente. Manuel Borja pregunta, dice, quería hacerte una pregunta, es otro tema realmente. ¿Cómo se llama en psicología el trastorno mediante el cual un padre intenta destruir a su hijo por miedo a ser destronado? Bueno, se llama, no se sabe, se llama, hay que psicoanalizarlo, porque, bueno, podemos hablar de Cronos, ¿no?, que devoraba a todos sus hijos. Eso realmente es una cuestión que aparece ya o que Freud toma de la mitología griega, ¿no? Como el sujeto, en el inconsciente muchas veces está ese miedo a ser devorado por el padre o por la madre, ¿no? Pero ese miedo a ser devorado por el padre procede ya está expresado en la mitología cuando Cronos devoraba a sus hijos, ¿no? Hasta que la madre lucha para que no se coma a Zeus, y Zeus después asesina a Cronos, ¿no? Mata a Cronos con una hoz. Entonces es algo, digamos, que pasaría inconscientemente a todo el mundo eso, ¿no? Está esa cuestión. Entonces hay que ver cómo está presente en el psiquismo de cada sujeto. Luego, por otra parte, está la envidia, ¿no? La envidia al crecimiento de los más jóvenes, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, los profesores y los maestros sería muy interesante que estuvieran todos en psicoanálisis porque esa cuestión es muy
muy habitual, ¿no? La envidia de los maestros, de los profesores al crecimiento de los más jóvenes. Bueno, ahí hasta el propio Freud, en uno de los sueños que analiza, sueños propios, un sueño de él, que analiza la interpretación de los sueños, donde, bueno, un sueño muy interesante, que ya hablaremos de él y que podéis ver en el curso de la interpretación de los sueños en el canal de YouTube, llega a interpretar su envidia hacia la juventud de su hijo, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero lo que tú preguntas, Manuel, es el padre, el miedo a ser destronado. Vamos a ver, el padre siempre va a ser el que pone en límites al hijo, porque la madre es del padre, es la mujer del padre, no la mujer del hijo. Entonces eso siempre va a estar ahí presente para el hijo, ¿no? El descubrimiento de que la madre no es de él, que la madre le pertenece al padre, y que si sigue por ese camino de amar a la madre o de querer poseer a la madre, aparece la amenaza de castración, y que por tanto tiene que renunciar a la madre y salir al mundo en busca de otras mujeres que no sean la madre. ¿Vale? Eso es parte esencial, nuclear del complejo de Edipo. Entonces, hay que ver cómo está dado en cada sujeto esa cuestión. ¿Vale? Justo pensaba en Cronos, dice, pero no sabía si se llamaba de esa forma. Muy bien. Bueno, entonces vamos a analizar ahora cómo puede estar afectada la capacidad de trabajo, que decíamos que era una de las que más habitualmente está afectada hoy en día en las personas neuróticas y no tan neuróticas, ¿no? Entonces, la inhibición de la capacidad de trabajo, que se suele estudiar como una cosa así genérica, está afectada su capacidad para trabajar. Bueno, vale, podemos hacerlo así, pero también puede presentarse en determinados puntos de ese proceso de trabajo. Por ejemplo, puede estar disminuido el deseo de trabajar, ¿vale? El deseo de trabajar, que es imprescindible para trabajar, entonces está disminuido, por tanto está afectada su capacidad para trabajar. Pero también puede ser que aparezca una realización defectuosa del trabajo. Hace el trabajo, pero lo hace mal. O también pueden darse fenómenos de reacción al trabajo, tales como fatigas, vértigos, vómitos, ¿no? Cuando se le fuerza a ese sujeto a trabajar, dice, no puedo trabajar. Sí, trabaja, haz la tarea. Y entonces ahí o se marea, o vomita, se cansa, ¿no? También es una reacción frente al trabajo. La histeria, por ejemplo, lleva en muchas ocasiones a interrumpir la actividad laboral, ¿no? Se produce la histeria en la persona y entonces tiene que dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque se le paraliza, porque desarrolla una parálisis o le afecta a determinada función y entonces no puede ir a trabajar, no puede conducir, no puede salir de casa, no puede... ¿no? Así, le interrumpe la capacidad de trabajo desarrollándole un síntoma o una inhibición de otra función. Y en la neurosis obsesiva, el trabajo está perturbado por la continua repetición e interrupción de la actividad por parte del neurótico obsesivo, ¿no? Que está distraído, perdiendo el tiempo porque tiene que repetir, ¿no? Se pone a calcular y tiene que repetir 80 veces el mismo cálculo para asegurarse de que lo ha hecho correctamente. Entonces pierde tanto tiempo, se distrae tanto de la tarea que no puede trabajar. Daniel Morales dice, hola teacher, saludos y besos. Le he enviado algunas preguntas por Face, espero luego me las responda. Encantadísimo de estarla viendo, escuchando y admirando. Gracias, Daniel. Hemos quedado que la dinámica más o menos que vamos a intentar seguir en principio va a ser que mandéis las preguntas o por Facebook o en el canal de YouTube, los que estáis en Facebook a través de Facebook y la gente que lo ven diferido por YouTube, pues que lo vaya dejando en el canal o me las enviáis a mí al correo electrónico y en la próxima clase vamos a comenzar respondiendo a las preguntas que enviéis, ¿vale? María González, las lumbalgias son muy habituales y muy aceptadas. Exacto, las lumbalgias, ya sabéis que en cuanto una persona está
es afectada emocionalmente en el trabajo, tiene ciertas contradicciones, es de lo que más habitualmente produce baja laboral, ¿no? Absentismo laboral, las lumbalgias. O dolores de espalda, sí, muy habitualmente, exacto. Pino Lorenzo. En todas estas inhibiciones que presentas, podríamos decir que siempre está en juego el deseo, que el deseo no está puesto en la actividad. Bueno, puede ser que el deseo no está puesto en la actividad, o puede ser que el deseo esté puesto en la actividad, pero también haya una fuerte tendencia masoquista o de castigo por parte del super yo. Es decir, la persona quiere trabajar, quiere progresar, quiere tener éxito, pero su super yo, muy moralista, ¿no? Castiga, ¿no? Le impide realizar correctamente la función, porque realizar esa función sería llegar al éxito, sería crecer, ¿no? Entonces inhibe la función porque no le permite crecer. Su super yo no le permite al sujeto crecer, lo castiga, ¿no? Entonces están las dos cosas, ¿no? Está que puede que su deseo esté en otro lugar, no quiera trabajar, quiere seguir siendo un niño, quiere seguir con mamá, ¿no? No acepta la ley de separación de la madre. Puede ser desde ahí, puede ser un castigo por parte del super yo. El masoquismo moral, cuando azota al sujeto en la primera área donde le suele atacar, es en el campo laboral, porque el campo laboral es la única manera de crecer, ¿no? El trabajo, digamos, mediante el trabajo. Entonces, gracias a ti, Pino. Luego, en cada estructura clínica ya sabemos que se produce de una manera, ¿no? El deprimido no puede trabajar porque toda su libido está puesta en el objeto internalizado, en el objeto perdido. No le interesa nada más allá de lo que es recordar al objeto perdido. Que además, como lo ha internalizado, pues lo recuerda, pero a la vez lo ataca. O sea, que también es una contradicción y un ataque que se hace el deprimido brutal. Entonces abandona el trabajo, abandona el gusto por la comida, abandona el gusto por salir con los amigos, ¿no? En cada estructura clínica se va a producir de una manera diferente ese juego de fuerzas entre las diferentes instancias del aparato psíquico. Siempre están implicadas las tres, ¿no? El deseo inconsciente, pero también la moral, el autocastigo y también el yo, que es el que está intermediando y el que está tratando de que esas relaciones sean lo más cordial posible entre esos sistemas y también con la realidad y las exigencias de la realidad. Manuel dice, si te soy sincero, no estoy de acuerdo en que la problemática padre-hijo se limite al complejo de Edipo. Alan Garfias, a lo que pregunta mi compañera, ¿no sería que la energía libidinal está centrada tanto en la creación del síntoma así como en el principio evitativo de elaborar? Bueno, claro, también puede ser, pero ahí hay una realización del deseo en el síntoma, ¿no? El síntoma es una realización disfrazada de un deseo infantil y reprimido. Si toda la energía está puesta en esa realización disfrazada, obviamente no se puede poner en el trabajo, o va a estar a medias o a un cuarto en el trabajo. Entonces no va a poder desarrollar su función profesional, su capacidad de trabajo en todo su esplendor, porque está puesta en la represión o en el síntoma. Efectivamente, también. Con respecto a lo que decía Manuel del complejo de Edipo, el complejo de Edipo es el mayor reto que vivimos todas las personas en nuestra vida.
es la mayor complejidad, el mayor reto y la mayor dificultad que nos vamos a encontrar en nuestra vida, atravesar el complejo de Edipo y todas sus vicisitudes, ¿no? Y resolver y salir de él cada uno a su manera, como buenamente pueda, ¿no? Y precisamente a lo que ayuda el psicoanálisis es a elaborarlo y a resolverlo de una manera productiva y beneficiosa para el sujeto, porque va a marcar el complejo de Edipo, va a marcar no solamente la relación con el padre o con los subrogados del padre que te vas a encontrar a lo largo de toda tu vida, tus jefes, tus maestros, ¿no? Que es el juez, el policía, todo eso son subrogados del padre, es decir, los que ponen límites, sino también va a marcar la relación con la masculinidad, con la feminidad, con la madre, la capacidad de ponerse en posición madre, en posición padre, en posición mujer, en posición hombre. Es decir, es una cosa muy compleja. Pero claro, obviamente el hijo tiene complejo de Edipo y el padre tiene complejo de Edipo también. Entonces ahí igual tendrían que los dos someterse a análisis, ¿no? Bien, entonces, una vez realizada esta revisión, ya tenemos algunos elementos para poder llegar a una conclusión acerca del concepto de inhibición. Y vamos a decir que la inhibición es la expresión de una restricción funcional del yo. Lo que está afectado en la inhibición es una función del yo, que puede obedecer a diferentes causas, como más o menos hemos dejado entrever en esta primera exposición. Algunas inhibiciones específicas, en ellas se observa muy bien el propósito de la inhibición. Por ejemplo, si a una persona que toca el piano, ¿no? se le inhibe esa capacidad de tocar el piano, o una persona que no puede escribir, o una persona que no puede caminar, si estas funciones están inhibidas, lo que nos muestra es que existe una intensísima erotización de los órganos que intervienen en esa función. Por ejemplo, los dedos de las manos o los pies. Un pianista que no puede tocar el piano porque los dedos de su mano se han erogenizado, se han erotizado. ¿Por qué? Lo podemos descubrir en el psicoanálisis de esa persona. Depende de lo que diga el psicoanalizando. No existen fórmulas generales para todos. Depende de lo que vaya diciendo en su psicoanálisis, ¿no? Hemos llegado al conocimiento en psicoanálisis que la función yoica de un órgano queda alterada cuando su significación sexual, ¿no? Su erogenidad de ese órgano recibe un incremento. Se ve incrementada la erogenidad del órgano, ¿no? Y entonces ahí ese órgano o la función que desarrolla queda afectado. Por hacer una comparación un poco vulgar, pero es como decir que una cocinera no quiere acercarse a la cocina porque el dueño de la casa en la que trabaja le ha requerido en amores, ¿vale? Por hacer una comparación vulgar, pero sería algo así. El órgano deja de funcionar o no desarrolla la función porque se ha erogenizado, se ha erotizado. Las manos, los pies, lo que sea. Por ejemplo, cuando el acto de escribir, ¿no? Para la persona toma la significación de un fluido que sale por un tubo y que cae o que mancha un papel en blanco, ¿no? Cuando eso toma la significación simbólica de un coito para el sujeto, esa persona deja de escribir, porque ya no es escribir, ya es un acto sexual, ¿no? O, por ejemplo, cuando el caminar es un sustitutivo simbólico de pisar el cuerpo de la madre tierra. Ahí puede verse afectada la función del caminar, porque ya no es caminar, ya ha adquirido otra significación inconsciente y sexual. Entonces, la persona deja de hacer la función porque si lo hiciera es como si estuviera realizando un acto sexual prohibido, pisar el cuerpo de la madre. Eso es incestuoso, ¿no?
Entonces, el yo realiza estas funciones para no tener que llevar a cabo una nueva represión, es decir, inhibe la función para no tener que hacer una nueva represión, para evitar un nuevo conflicto con el ello. ¿Vale? O sea, ya está. El deseo incestuoso del ello, el deseo infantil, ¿no? Y está la función del yo que queda inhibida o que queda alterada. Ya vemos que son distintas. Una cosa es el deseo del ello inconsciente y otra cosa es la función del yo, que es la que queda alterada, la que queda afectada, lo que se ve, lo manifiesto. Manuel dice: está muy bien trabajar para superar el complejo de Edipo, pero yo he tenido un padre que no quería que yo dejase de amar a su mujer, ya que si lo hacía, él ya no podía seguir poniéndome límites. Algo que no podía, soportar. Mi padre lo interpretaba como una pérdida de poder. Esto ha tenido unas consecuencias muy negativas a lo largo de mi vida. No sabía si esta patología formaba parte también del complejo de Edipo. Sí, claro. Es como se ha producido en tu caso con esa particularidad, ¿no? Bueno, y decíamos, ya para ir terminando la clase, que otras inhibiciones tenían un efecto de autocastigo, ¿no? Sobre todo en el campo de las actividades profesionales, como comentábamos ahora con Pino Lorenzo, que el yo no debe hacer determinadas cosas porque hacer esas cosas le traerían provecho y le traerían éxito y le traerían crecimiento, lo cual ha sido prohibido por su superyo. Entonces el yo renuncia a esas funciones para no entrar en conflicto con el superyo. ¿Vale? O sea, vemos que las funciones pueden quedar alteradas o inhibidas para evitar conflictos, por una parte con el ello, ¿no? Con los deseos inconscientes, con los deseos incestuosos, con los deseos hostiles, con deseos reprimidos, o el yo también puede alterar sus funciones para no entrar en conflicto con el superyo, porque el superyo le prohíbe crecer, le prohíbe tener éxito, le prohíbe ser grande. Entonces, esos dos conflictos pueden llevarle al yo, que es el mediador, el que gestiona el árbitro, a inhibir determinadas funciones que son propias del yo, como las que hemos estado comentando. Y también, que esto también lo hemos comentado en cierta medida, es que esas inhibiciones generales del yo también pueden producirse cuando el yo está absorbido en otro proceso, tiene toda su energía puesta pues en un proceso de cierta gravedad, como por ejemplo un duelo o una supresión afectiva, o la tarea de mantener reprimidas determinadas tendencias sexuales inapropiadas. Como toda la energía está puesta ahí, pues entonces no puede poner esa energía en el trabajo o en la función correcta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si quitase esa energía de la represión, pues entonces emergerían, por ejemplo, ciertas fantasías, y toda su energía está puesta en evitar que esas fantasías aparezcan en la conciencia, porque cuando aparecen en la conciencia le perturba muchísimo, le generan angustia. Entonces, ese evitar que eso reprimido aflore conlleva una gran cantidad de energía psíquica, y eso empobrece al sujeto, le impide que esa energía psíquica pueda estar puesta en el trabajo, en el sexo, en las relaciones sociales, en la creación, etc. Es como, dice Freud, es como un especulador que tiene inmovilizado todo su dinero. Entonces no lo puede mover, no lo puede poner en otros lugares, lo tiene inmovilizado. Bueno, y para terminar, un caso clínico para ilustrar una inhibición general de corta duración. Era un neurótico obsesivo, un paciente neurótico obsesivo, que siempre que se daba una situación en la que lo más normal es que reaccionase con un acceso de ira, ¿no? Con un enfado, con un cabreo, él lo que no reaccionaba con el acceso de ira, sino que
desarrollaba, quedaba sumido en una fatiga paralizadora durante 1 o varios días. Se quedaba paralizado. Es decir, en vez de ese deseo de querer matar al otro, digamos, de cabreo, de ira, quedaba reprimido en el sujeto y lo que aparecía en él, en cambio, era una fatiga tan grande que le dejaba 2 días sin poderse mover de la cama. Bueno, entonces, las inhibiciones, si nos queda claro esto de la clase de hoy, como conclusión, las inhibiciones tienen que ver entonces con funciones, alteraciones de las funciones del yo, las inhibiciones, bien como medida de precaución o bien como un empobrecimiento de la energía psíquica que está puesta en otro lugar. Pero como veremos en la próxima clase, los síntomas no tienen que ver tanto con la función del yo, sino con otras cuestiones que proceden del deseo inconsciente reprimido, del ello. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Las preguntas que tengáis, insisto y repito, podéis enviarlas a través de Facebook, dejarlas en el canal de YouTube y comenzaremos la clase de la próxima semana respondiendo a todas esas preguntas. Muchas gracias y continuamos la próxima. Chao amigos.